Hey amigos, ¿cómo están? Me alegra que podamos comunicarnos a través de esta manera. Y algo que me gustaría conversar con ustedes es con respecto a cómo que se ve Dios en el Antiguo Testamento y cómo se ve Dios en el Nuevo Testamento, en este caso a través de Jesús. Este es un tema que ha sido bien polémico. Yo mismo, cuando era un poco más joven, yo le pregunté a uno de los pastores que pasó por mi iglesia y le pregunté, ven acá, ¿por qué razón el Dios en el Antiguo Testamento mandaba a la gente a matar? Y es tan diferente al Dios que me dicen ahora, que es un Dios de amor, que es diferente. Y el pastor en ese momento me dijo, no, lo que pasa es que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo una teocracia. Entonces, él sí tenía razón en algo. Y es que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, de la esclavitud, Dios mismo es el que los guiaba. En este caso, tú sabes, utilizaba Moisés, era el líder visible, pero Dios mismo le daba las instrucciones. Dios mismo es, como decimos en Cuba, es el que cortaba el bacalao. Yo soy el que te protejo, yo soy el que te doy la alimentación, les dio maná, les proveía el agua, les proveía el calor durante la noche. El calor durante la noche, los protegía con una sombra de humo, los protegía durante el día del sol para que no se lastimaran, y así estuvieron como 40 años en el desierto. Pero en un momento de la historia, el pueblo de Israel decide romper con Dios y le dice, no, yo quiero ser como los demás pueblos. Yo quiero tener un rey, alguien que nos represente visiblemente. Entonces, Dios le dice, está bien. Entonces, a través del profeta Samuel, Dios unge a Saúl como el rey. En este caso, el rey Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, siempre ha habido una dicotomía entre cómo era el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que desde el comienzo de la historia humana, el ser humano ha buscado comprender quién es Dios. Y esta búsqueda no ha sido neutral ni objetiva, sino profundamente influenciada por la cultura, la tradición, la enseñanza recibida y muchas veces por nuestras propias heridas, miedos y expectativas. Así, el Dios que conocemos con frecuencia no es tanto el Dios que es, sino el Dios que nos enseñaron, el Dios que nos imaginamos o el Dios que interpretamos a partir de fragmentos aislados de la Escritura. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad central e ineludible. Dios ha decidido darse a conocer de manera plena y definitiva en la persona de Jesucristo. Jesús no es simplemente un mensajero de Dios ni un profeta más dentro de la larga lista. Él es, según las Escrituras, la imagen visible del Dios invisible, la expresión exacta de su ser y el único, escuchen esto, el único que conoce verdaderamente al Padre. Por lo tanto, cualquier intento de conocer a Dios que no pase por Jesús está inevitablemente incompleto o distorsionado. El propio Jesús afirmó con claridad que el conocimiento verdadero de Dios no es producto del esfuerzo humano, sino de la revelación divina. Y en Mateos 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este versículo establece un principio fundamental. El Padre solo puede ser conocido a través del Hijo. No es posible conocer a Dios correctamente por deducción filosófica, tradición religiosa o interpretación aislada de la ley. El conocimiento del Padre es relacional y revelacional. Y Jesús es el único mediador de esa revelación. Por esta razón, cuando construimos una imagen de Dios basada únicamente en conceptos humanos, ya sea un Dios distante, severo, iracundo o impredecible, corremos el riesgo de alejarnos del Dios verdadero. Jesús vino precisamente a corregir esas imágenes distorsionadas y a mostrarnos
cómo es realmente el corazón del Padre. El Nuevo Testamento es contundente al afirmar que Jesús no solo habla de Dios, sino que es Dios revelado en forma humana. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el autor de Hebreos declara, Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso está en Hebreos 1:3. Estas afirmaciones no dejan espacio para una separación de carácter entre Dios Padre y Dios Jesús. Lo que vemos en Jesús, su compasión, su justicia, su santidad, su paciencia, su firmeza frente al pecado y su amor sacrificial, es exactamente como es Dios. Cuando Jesús sana al enfermo, es Dios sanando. Cuando Jesús perdona al pecador, es Dios perdonando. Cuando Jesús confronta la hipocresía religiosa, es Dios confrontándola. Cuando Jesús llora, se indigna o ama hasta la cruz, es Dios revelando su corazón. Uno de los errores más comunes dentro del cristianismo es pensar que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios que se revela en Jesús. Se suele presentar al Dios antiguo como un Dios de juicio, ira y ley, mientras que a Jesús se le ve como el Dios de amor, gracia y misericordia. Sin embargo, esta división no es bíblica. La Escritura afirma claramente que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Y Santiago reafirma esta verdad diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Si Dios no cambia, entonces el carácter revelado en el Antiguo Testamento y el carácter manifestado en Jesús deben ser totalmente el mismo. La diferencia no está en Dios, sino en nuestra comprensión progresiva de Dios. Dios se ha revelado de manera progresiva en la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios se revela dentro de un contexto histórico, cultural y espiritual específico, utilizando la ley, los profetas, los pactos y los símbolos para guiar a un pueblo inmaduro espiritualmente. Pablo explica este proceso cuando dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto lo dice en Gálatas 3:24. La ley no era el fin, sino el medio. No revelaba a Dios de forma completa, sino que preparaba el camino para la revelación perfecta que vendría en Cristo. Jesús mismo afirmó esta continuidad cuando dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto está en Mateo 5:17. Jesús no contradice el Antiguo Testamento, lo cumple, lo interpreta correctamente y lo revela en su intención más profunda. El problema no es el Antiguo Testamento, sino la forma en que muchas veces lo leemos. Si lo leemos sin Cristo, podemos llegar a conclusiones erradas sobre el carácter de Dios. Pero cuando lo leemos a la luz de Jesús, todo cobra coherencia. Después de su resurrección, Jesús explicó esto a sus discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto está en Lucas 24:27. Jesús es la clave interpretativa de toda la escritura. Él es el lente a través del cual debemos leer la ley, los profetas, los salmos y los relatos históricos. Sin Jesús vemos fragmentos, con Jesús vemos el todo. En Jesús vemos una perfecta armonía entre justicia y misericordia, dos atributos que muchos consideran opuestos. En realidad, ambos están presentes desde el Antiguo Testamento.
Dios se describe a sí mismo de esta manera. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso está en Éxodo 34, 6 y 7. Este es el mismo carácter que vemos en Jesús. Él perdona a la mujer adúltera, pero también le dice, vete y no peques más. Jesús no minimiza el pecado, pero tampoco deja de amar al pecador. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazan plenamente. Si queremos saber cómo es Dios, debemos mirar la cruz. En ella, Dios no castiga al hombre desde la distancia, sino que se entrega a sí mismo. Pablo lo expresa de manera poderosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz no es un cambio en la actitud de Dios hacia el hombre. Es la revelación suprema de lo que Dios siempre ha sido. Amor que se da, justicia que restaura y santidad que salva. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No dijo, el que me ha visto una parte del Padre. Esto significa que no hay nada en Dios que no esté reflejado en Jesús. La unidad entre el Padre y el Hijo no es solo doctrinal, sino esencial. Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos. No se trata de dos dioses con personalidades distintas, sino de un solo Dios revelado en diferentes maneras. El Dios que creó, el Dios que habló por los profetas y el Dios que murió en la cruz es el mismo. Cuando entendemos esta unidad, dejamos de vivir con miedo, confusión y dejamos de vivir en contradicción espiritual. Ya no adoramos a un Dios impredecible, sino a un Dios cuyo carácter es consistente, fiel y revelado plenamente en Jesucristo. Nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con Dios depende directamente de la imagen que tengamos de Él. Si nuestra imagen de Dios no se parece a Jesús, entonces necesita ser transformada. Jesús no vino solo a salvarnos del pecado, sino a revelarnos al Padre. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Amar a Dios es amar como Jesús amó. Obedecer a Dios es caminar como Jesús caminó. Y solo cuando leemos toda la Escritura, específicamente el Antiguo Testamento a través de Cristo, podemos decir con certeza que estamos conociendo al Dios verdadero. Como dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la revelación final, perfecta y suficiente de Dios. En Él, Dios se ha dado a conocer y fuera de Él, toda imagen de Dios queda incompleta. Que Dios te bendiga y que puedas entender que no hay forma de que podamos ver el Dios del Antiguo Testamento si no lo filtramos a través de Jesús. Jesús es la Biblia. Jesús es la ley. Él es el único camino, el único filtro por el cual podamos conocer al Dios verdadero. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.